Muchísimas gracias, Chente, por darnos esta entrevista para Rompeviento TV y para la audiencia mexicana. Por favor, cuéntanos primero, decirnos tu nombre, de dónde eres originario, y ahorita te preguntaré sobre la mar, sobre la madre mar. Mi nombre completo es Chente Montón. Nací en el País Vasco, nací en Bilbao, pero me crié, no tuve contacto con el mar de pequeño. ¿Cómo llegaste al mar, Chente? ¿Cómo llegué al mar? Me encanta la naturaleza. Yo desde pequeño iba mucho al monte, y cuando empecé a tener contacto con el mar en un pueblo pesquero al norte de Bilbao, en Bermeo, me fascinó. Inmediatamente el mar me fascinó, porque el mar es naturaleza. Aunque cueste verlo, el mar es naturaleza en estado salvaje. Entonces, tan pronto como lo conocí, me empecé a enamorar de él, y con los años, yendo a Bermeo, empecé a tener contacto con el mundo de la pesca. Entonces, yo recuerdo muchas mañanas en el puerto de Bermeo viendo los barcos salir a pescar. Yo siempre pensé, ya de adolescente, y siempre pensaba, ¡guau, qué maravilla, ¿no?, poder estar ahí en mitad del mar! Y bastantes años después acabé viviendo en Bermeo por circunstancias de la vida, y me planteé, digo, pues quiero probarlo. Llevo toda mi vida soñando con ello y quiero probarlo, y lo probé. De hecho, en el pueblo me llamaban el terrícola, porque era un terrícola para ellos, y decían, este está loco, ha dejado un trabajo en tierra para irse a la mar. Ellos no quieren ir a la mar, para ellos la mar es lo último, ¿no? Lo probé y me fascinó. Siempre me fascina la naturaleza. ¿Y tuviste después de esa experiencia algún estudio? ¿O sea, te metiste a alguna escuela, además de esta escuela de la vida? Sí, bueno, ahí en Bermeo justamente tenía una escuela náutico-pesquera en la cual se titulaban, antiguamente, ahora están unificados, pero antiguamente estaban separados los títulos de pesca y de marina mercante. Entonces empecé a estudiar un poco por curiosidad, porque me gustaba aprender, y porque entonces yo ya empecé a navegar a vela, y entonces aprendí cosas de navegación y acabé sacándome 2 títulos diferentes de patrón de pesca de litoral y patrón de pesca de altura. Y paralelamente lo compaginaba con la vela, que era otra pasión mía, porque si la mar es fascinante, sin ruido es mucho más fascinante. Wow, entonces tienes 2 títulos. Sí, bueno, títulos en la mar se pueden tener muchos. O sea, ahí tienes que hacer siempre cursos de formación, de especialización, de un montón de cosas. Yo además tengo un título de puente y otro de máquinas. De máquinas. Y esto que decías sobre el velero, ¿cuál es la diferencia entre un velero, si lo puedes explicar, y un barco de motor? Para mí hay una diferencia evidente, que es que no hay ruido, que es mucho más ecológico, pero para mí, sobre todo, el velero es respetuoso. Es decir, yo suelo decir que la mar es un ser vivo, y como tal ser vivo, tú no puedes imponer tus criterios, tienes que llegar a un acuerdo siempre. Entonces, el velero es muy respetuoso. El velero es un ser vivo. El velero, cualquier barco es un ser vivo en realidad, pero el velero siempre te obliga a llegar a un acuerdo con la mar, el viento y con tu barco, ¿no? Te obliga a encontrar el punto de intersección de las 3 cosas para poder navegar con amabilidad, con respeto, y a la vez con la energía de la mar, ¿no?, de la madre mar. Hay 2 cosas de las que acabas de decir que a mí me parecen muy, muy importantes. Lo primero, esto que tú también te lo hemos escuchado decir, hay que tratar al velero, hay que dialogar con ello, pero hay que tratarlo bien, hay que tratarla bien. ¿Cómo es tratarla bien? Yo diría que como a los seres humanos, escucharlo, cuidarlo y respetarlo. Es decir, el barco es tu vida, es el que te va a proteger siempre. Si tú no lo cuidas, Él no te va a cuidar a ti. Él no tiene la obligación de cuidarte. Si tú lo cuidas, él te cuida siempre,
pero si lo cuidas, te cuida con más cariño. Por ejemplo, ¿cómo sería no cuidarlo? ¿Qué experiencia nos puedes compartir tú de no cuidar a un velero? Yo he participado alguna vez, porque me han pedido que ayudase en regatas, en carreras de barcos, ¿no? Y a mí no me gusta porque ahí, por el orgullo humano de llegar antes que otro, a veces se fuerzan los barcos y se rompen en las regatas muchas veces los barcos. Entonces, si tú lo cuidas, él te va a cuidar. Si tú lo respetas, él va a durar más años, él y te va a tratar mejor. Es decir, es tan simple como suena. Es tan simple como suena. Es un ser vivo. Entonces, un ser vivo, a una persona con la que tienes un vínculo del tipo que sea, si tú lo cuidas, todo va a ir mejor. ¿Sí? A mí me gusta mucho eso desde la primera vez que te lo escuché, porque también hablas de otro elemento que me parece muy importante, pero antes de entrar a ese otro elemento hay una conexión en este planteamiento que tú haces con los pueblos indígenas, incluso de América Latina, ¿no? De que todo tiene vida y corazón y hay que respetarlo y cuidarlo. Y esto que tú dices, porque él te va a cuidar, ¿no? También, entonces, pero hay un elemento aquí que es importantísimo y que también te lo escuché. Hablar de la madre, primero como la madre. Bueno, hablar del mar como la mar. Y pensar que también puede ser como la madre mar. Sí. ¿Qué nos puedes compartir sobre eso? Bueno, a mí yo he escuchado tratar a la madre en masculino y en femenino. Me parece más lógico tratarla en femenino porque la mar, tiene muchos vínculos con la maternidad, con el cuidado, con el abrazo, hasta con el líquido amniótico, podríamos decir, ¿no? Yo suelo decir cuando vamos a hacer una travesía y me preguntan, es un clásico, ¿cuánto tiempo vas a tardar? Y digo, no sé, lo que la madre mar quiera. Es así, porque tú puedes hacer una travesía rapidísima y si la madre mar no quiere que la hagas, no la haces. Así de simple. Entonces a mí me viene lo de la madre mar porque es fuente de vida, porque es cuidadora, porque es amorosa, porque no digo que los hombres no podamos ser cuidadosos y amorosos, pero supongo que culturalmente es un valor que está asociado a ella. Esta parte la puedes quitar. No, eso es muy importante, muy, muy importante también, porque hemos visto tú cómo has tratado a las mujeres, así es que muchísimas gracias. Chente, yo quisiera también preguntarte sobre esto que tú acabas de decir ahorita. No sabemos, uno puede salir a navegar y no sabemos cómo va a reaccionar la madre mar. Y actualmente estamos viendo un cambio también climático, estamos viviendo a nivel global. ¿Cuál ha sido o qué es lo que tú te has encontrado ahora con la madre mar a partir de este cambio que ya viene de hace varios años? Yo diría hace bastantes años que viene. Yo diría que la imprevisibilidad, que a veces me queda la duda de si no es que la naturaleza se está empezando a enfadar con nosotros. Nosotros digo como especie. Sí. Imprevisibilidad a nivel meteorológico, imprevisibilidad que ha ocurrido en España, en Valencia, los modelos tradicionales de meteorología han sido totalmente eliminados porque hemos introducido elementos distorsionadores y entonces, pues ahora mismo yo suelo decir que ser meteorólogo es una profesión de riesgo. En este momento. Antes acertabas más o menos, ahora tenemos muchos más medios, muchos más modelos matemáticos y es mucho más difícil de hacerlo. ¿Por qué? Pues me conecta con la idea del mar como ser vivo, del barco como ser vivo. Si yo cuido a la naturaleza, seguramente la naturaleza me va a cuidar. Si la descontrolo y la llevo fuera de su ser, pues es posible que empiecen a ocurrir cosas imprevisibles, que yo entiendo que es lo que está ocurriendo. Muchísimas gracias, Chente. En todos estos años que tú llevas navegando, ¿hay algún evento, algún momento en que tú digas, este fue un punto de inflexión en ese diálogo que tienes con la madre mar y también con el velero y los botes, que nos pudieras compartir? ¿Alguna experiencia en particular que hayas vivido? Sí, hay unas cuantas.
un momento que para mí fue un segundo clave fue siempre había navegado con más gente, siempre había navegado a vela con un amigo que navegaba y que me enseñó todo lo que sé, o casi todo lo que sé. Y yo me compré un velero en Galicia y fui en el año 2000 con mis dos hijos que tenían entonces 9 y 12 años. Chiquitos. Y fui a traer el velero hasta el País Vasco, y en el instante en el que empujé el barco y salté a bordo, cuando estaba en el aire, ese segundo que estás en el aire, me di cuenta de que ahí había un cambio fundamental, porque a partir de ese momento el que tomaba las decisiones era yo. Es decir, antes de eso yo tomaba las decisiones, pero si la cosa se complicaba siempre había alguien que sabía más y le llamaba. En ese momento entendí que el responsable de lo que ocurriese allí era yo, y ese a mí fue un momento que me marcó, porque además iba con mis dos hijos pequeños. Claro. Y curiosamente la madre mar, que es muy buena maestra, ese mismo día, con todos los conocimientos técnicos del mundo, yo salí porque la previsión estaba en una ría, al fondo de una ría en Galicia, y salí porque la previsión meteorológica decía que a las 12:30 se acababa el viento. Y entonces yo salí para salir fuera de la ría a las 3 de la tarde. Y según salimos de la ría, nos pegó una ráfaga de viento, una ráfaga así, nos puso, suelo decir, la mar te pone en tu sitio, y creo que me lo habrás oído decir esto, la mar te pone en tu sitio. La mar es la naturaleza, y su forma de cuidarte a veces es decirte, con respeto, ten cuidado, ¿vale? Claro. Te recuerda que manda a ella. Esa fue una, y la otra, también similar, por diferente motivo, fue la vez que trasladé el barco más grande que he trasladado. Siempre había navegado en el Cantábrico, en el Atlántico, hacia Canarias, y entonces fue mi primera navegada en el Mediterráneo. Iba con el barco más grande que había patroneado nunca. El Mediterráneo, para los que vivimos en el Atlántico, es una piscina, y me puso en mi sitio. O sea, es el temporal más grande que me he comido en toda mi vida. Pasé 32 horas a la rueda del barco. Fue muy duro, y entendí que el Mediterráneo es un mar pequeño, pero no es un mar es un mar, como todos los mares, muy fuerte, que cuando quiere te dice, aquí mando yo, y te lo recuerda. Esos son quizá los dos puntos de inflexión que más me han enseñado a mí. Me han enseñado humildad. Claro. Una cosa que un error que cometemos los humanos. Yo vivía en el campo, y aprendí de los agricultores, de las agricultoras, que la humildad es la clave. Trabajas y esperas que la naturaleza te devuelva algo. Y cuando me fui a vivir a la zona de pesca, descubrí que había mucho orgullo entre los humanos. Hay mucha gente que piensa, yo tengo un barco muy grande, tengo un barco con un motor terrible, a mí la mar no me puede. Y si la mar quiere, el Titanic se hundió por el orgullo humano. Claro, eso también nos lo compartías hace unos días, la historia del Titanic, ¿no? Gracias. Y a ver, ahorita si nos puedes compartir, bueno, ya lo estás haciendo, pero antes de entrar a eso, y también para ir cerrando, Chente, y agradecerte mucho esta entrevista, ¿qué similitudes encuentras? Hace rato decíamos algunas, pensando en los pueblos indígenas, en la madre tierra, en la madre mar. ¿Qué similitudes encuentras en la historia que tú tuviste en la infancia, crecer en una zona también como la que nos estás comentando ahorita, y la mar? O sea, el mundo rural, el mundo campesino, ¿tendría algún diálogo con la madre mar? Para mí, no es que tendría algún diálogo, es que es lo mismo. Es lo mismo. Decir, en la naturaleza, la lección es la humildad. La lección es respetar a la naturaleza, y confiar en que ella te va a cuidar, tanto en tierra como en la mar, como en la montaña, como en cualquier sitio. O sea, ocurre lo mismo. O sea, en la montaña, si la montaña quiere que subas, subes. Si no quiere que subas, no subes. En la mar pasa exactamente lo mismo. Y para mí la lección es esa, respeta el equilibrio. La naturaleza es equilibrio, respétalo, y podrás danzarlo en equilibrio. Rómpelo Y se romperá todo. y se romperá, pero tú estás dentro. La lección es, Claro. yo no soy, a veces siempre hablamos de yo y la naturaleza. Sí. Es un concepto erróneo. Yo soy parte de la naturaleza, yo soy naturaleza.
Entonces, si rompo la naturaleza, me estoy rompiendo. Y bueno, ejemplos tenemos millones a nuestro alrededor ahora mismo. Sí, sí, sí. Hay una cosa que te quiero preguntar que a mí me llamó mucho la atención en estos relatos que nos hacías, que un día en el mar te encontraste un refrigerador flotando, ¿no? Y nos decías que había que tener como mucho cuidado porque había cosas que podían romper el barco, podrían romper los veleros. ¿Qué otras cuestiones te hacen? Bueno, primero, ¿de dónde habrá salido ese refrigerador que te encontraste en el mar? ¿Y qué otras cosas te has encontrado así de repente a lo largo de esta historia? Bueno, me he encontrado muchas cosas, muchas de la naturaleza. El día pasado contigo navegando vimos un tronco como de 3 metros que a un barco grande no le hace nada. Pero a un barco pequeño, un velero de estos pequeños, le puede hacer un buen agujero. Pero la mayor parte de las cosas peligrosas que uno se encuentra en la mar son restos humanos. O sea, restos humanos no de cadáveres, Sí. sino residuos humanos. O sea, un clásico es una red o una cuerda que se te engancha en la hélice, se te enreda en la hélice y te para el barco y te lo deja bloqueado. Alguien lo ha tirado. En la mar, que yo sepa, no hay ningún alga que se enganche en la hélice y te la pare. Claro. Entonces, normalmente la mayor parte de las cosas son residuos humanos. La cosa que comentábamos el día pasado en el barco es que en la mar hay islas de plástico. Y yo que he estado pescando entre otras cosas con redes de fondo, hay días en los que tú levantas el aparejo, que es una pared que pones en el fondo para que se enganchen los peces, y no pescas ni un solo pez y pescas todo el aparejo, toda la red llena de plásticos. Wow. A mí esto me hace pensar que hay auténticas bolas de plásticos que van rodando por el fondo del mar o por la superficie. Entonces, estamos matando la vida. Estamos matando la vida. En lugar de ponerla en el centro, estamos matando. Sí. O sea, yo dejé la pesca porque no quería colaborar en el exterminio que estamos haciendo. O sea, dentro de no mucho, el pescado salvaje será un lujo. Esa es una de las realidades. Claro, y además es que no nos damos cuenta, con esa cortez de vista que tenemos los humanos, de que estamos matando el futuro. Es decir, yo puedo pescar ahora hasta acabar con una especie, pero cuando acabe con esa especie ya no pesco más. Entonces, o llegamos siempre hablamos del equilibrio, la naturaleza siempre es equilibrio. Claro. Comenté que yo dejé el mundo de la pesca porque no quería colaborar en esta degradación que estamos provocando en el medio ambiente. Y me gustaría aclarar porque podía ser interpretado como que los pescadores, las pescadoras, son responsables de lo que está ocurriendo. Y quiero dejar claro que es el sistema el responsable. La gente que trabaja la agricultura tradicionalmente cuidaban a la tierra. De esto creo que los pueblos indígenas saben muchísimo. La cuidaban como a su madre tierra, a su madre mar o a la naturaleza, ¿no? Y es el sistema el que nos ha llevado a un lugar en el cual tenemos que explotar a la tierra para poder sobrevivir, para que lamentablemente los que acumulan la riqueza sean los intermediarios, los que gestionan las cosas, y entonces ya no pescamos o cultivamos para comer, para dar de comer a la gente de nuestro entorno, para cuidar a nuestro colectivo, sino que el sector primario es el sector más perjudicado con el sector de cuidados de este sistema, porque lo que hace es explotarlo. Bueno, no os voy a contar nada que vosotros no sepáis. Pero eso, me gustaría dejar claro que el responsable nunca será la persona que trabaja en el sector primario. Esa es una víctima más del sistema, que es el que nos explota a todos, el que acumula riqueza al final de la cadena y no al principio, que es donde está lo importante. Chente, pues qué interesante diálogo, y realmente ha sido un privilegio conocerte y aprender de ti, de la Madre Mar. Realmente ha sido muy lindo, y yo estoy muy agradecida con la vida de haberte conocido. Chente, y lo último que decíamos hace un momento de este Titanic, ¿no? Que pues se hizo hace muchos años famoso, y tú nos dabas también o nos compartías algunas lecciones de por qué se hundió. Bueno, el Titanic se hundió, porque eso está comprobado, ¿eh? O sea, no, se hundió por el orgullo humano y por la estupidez humana de la competencia. Es decir, el Titanic se hundió
básicamente porque estaban convencidos de que eran insumergibles, eran imposibles de destruir. Era el barco más poderoso del mundo, era una obra de los seres humanos por encima de la naturaleza, lo cual ya es un mal principio, y además porque el Titanic, en ese momento, los armadores del Titanic querían batir lo que se llamaba la bandera azul, que era el barco más rápido que cruzaba el Atlántico. Entonces, estamos acostumbrados a ver los mapas como algo plano, pero la Tierra es algo redondo. ¿Qué ocurre? Que la línea más corta entre Londres y Nueva York no es una línea recta. En la mar es una línea curva que sube hacia el norte. ¿Qué ocurre? Que el Titanic se metió en la zona donde había icebergs, que es algo a evitar siempre navegando. Se metió allí y se metió, ¿por qué? Porque pensaba que era indestructible. Y se encontró con un cubito de hielo que destrozó el barco más poderoso que había existido hasta ese momento. Un poquito de agua, un poquito más fría de destrozó, porque iban a toda máquina a intentar batir el récord para ser más rápidos que los demás, y fueron más rápidos que los demás en matar años de gente. Chente, muchas gracias. Me despediría pidiéndote una breve reflexión para México. ¿Con qué cerrarías? Bueno, como comentábamos el día pasado, yo tengo una historia pendiente con México. Nunca estuve en México y la tengo ahí todavía pendiente. No sé, espero poder ir algún día allá y conocer México, porque por lo que yo sé, por lo que he leído de Castaneda, de Don Juan, estas cosas que uno lee por la edad que tiene, pues me parece que es una tierra de mucha sabiduría, de mucha riqueza, de mucha riqueza humana y sabiduría ancestral. Seguro que ahí hay muchas cosas que aprender. Y quiero darte las gracias a ti, Violeta, por todo lo que nos has ofrecido estos días, y a ti y a tu medio por estar ahí, porque seguro que sois necesarios. Te esperamos en México. Eres bienvenido y estaremos Encantado. de todo corazón orgullosos de tenerte por allá. Gracias, Chente. Gracias, Lidia. Muchas gracias. Linda tarde. Bien.